Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Salud, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral. Muchísimas gracias por el interés, sus opiniones, sus mensajes, sus preguntas respecto de este tema tan extraordinariamente importante que tenemos en esta semana. El tema de los ángeles. Estoy hablando de los ángeles, no la ciudad de Los Ángeles. Estoy hablando de los ángeles celestiales. ¿Existen? ¿De dónde aparecen? ¿Por qué se mencionan en tantas ocasiones en la palabra? Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe, Daniel. Y en términos genéricos, por todo el contexto bíblico, desde el primer verso en el capítulo 1 de Bereshit hasta el cierre en el libro de Apocalipsis, tenemos siempre la mención de los ángeles. Y entendemos de los ángeles como estos seres celestiales, sobrenaturales, y por supuesto, quienes hemos vivido o hemos tenido experiencias a lo largo de nuestra vida con, si puedo decirlo, como dirían cuando se ve un objeto volador no identificado, encuentros del tercer tipo. Yo no sé cómo llamaríamos a un encuentro con un ángel, encuentro sobrenatural, celestial, pero lo que sí es importante es que los ángeles están allí atentos para servir, para ayudar, para apoyar, y es parte del tema que hemos venido tratando. Por lo tanto, en nuestros tiempos necesitamos evidentemente tener un discernimiento cuando hablamos del contexto de los ángeles respecto de si se trata de una figura tradicional, un concepto cultural, o evidentemente estamos hablando con un respaldo y un sustento bíblico. Es decir, la teoría de los ángeles no es un asunto de carácter, repito, popular, de la cultura moderna o de teorías de conspiración, sino que estamos hablando de lo que la Biblia comúnmente nos menciona y que siempre nos determina estos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. La palabra ángel, como lo mencioné en el día de ayer, en el original hebreo es la palabra malach. Esa palabra malach, al hablar de ángel en hebreo, la palabra malach traduce como mensajero. Vemos que Malaquías, por ejemplo, este nombre de Malaquías, Malají, es un nombre en hebreo Malají. Este nombre tiene que ver con mi mensajero. Y por supuesto, mi mensajero se aplica en muchos casos a seres humanos. Libro de Job, capítulo 1, verso 14. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 2. Libro de Ageo, capítulo 1, verso 13. Y Lucas, capítulo 7, verso 24. Estoy aquí en el libro de Lucas. Vamos a leer este texto para comprender un poco en este sentido este aspecto tan importante en cuanto a mensajeros. Libro de Lucas, capítulo 7, verso 24, dice la palabra: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, comenzó a decir Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Allí está la palabra mensajeros. Importante. Ahora, malach, porque recordemos que tenemos, y lo vamos a definir también, probablemente lo hagamos hoy si el tiempo no lo permite, cuando el texto bíblico y en la Torá encontramos el ángel de Adonai, el ángel de Yahweh, o el ángel de la muerte. Estas son expresiones que la Biblia nos menciona, que hemos estudiado en los diferentes textos bíblicos y necesitamos tener claridad al respecto. El ángel de Dios
Bene Elohim, hijos de Dios, son términos que necesitamos, repito, definir con claridad. Ahora, cuando estudiamos el tema de los ángeles, la manera como se considera en el estudio teológico el tema de los ángeles es la palabra angeología. La palabra angeología, repito, como su pronunciación prácticamente lo indica, viene del griego angelos, en griego angelos, y logía, que significa el estudio de los ángeles. Así es sencillo. Y por lo tanto necesitamos ver que ángelos como mensajero nos lo muestra en varios textos bíblicos. Veamos un ejemplo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 10. Dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Libro de Mateo capítulo 18, verso 10. Dice esta palabra. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque yo os digo, aquí está hablando Yeshua en la parábola de la oveja perdida. Yo os digo que sus ángeles en los cielos siempre el rostro de mi Padre que están en los cielos. Voy a repetir el texto para leerlo con mejor comprensión. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Maravilloso, extraordinario. Y vemos que en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 20, siempre Yeshua mismo nos mencionó en tantas ocasiones el tema de los ángeles. Es decir, Yeshua absolutamente tenía la claridad total al respecto. Incluso mencionó, si fuera necesario haber pedido ángeles que vinieran en socorro, en mi auxilio, solo hubiese sido básico decirlo y ellos hubiesen venido. Libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y en el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros, está hablando de la menorá, y las 7 menorá que han visto son las 7 Keilah. Las 7 Keilah. Así es que el propósito de un ángel, repito, es llevar un mensaje, es ser un mensajero. Ahora, no podemos desde luego ignorar que hay tipos de ángeles o hay clasificaciones de ángeles, y ayer mencioné varios de ellos y posteriormente los veremos un poco más en detalle. Entonces vemos que hay ángeles que son santos, ángeles que tienen una condición de espíritus, algunos son tronos, otros son dominios, otros son principados y otros son autoridad. Y aquí es interesante que miremos y consideremos el estudio en este contexto de la angeología de lo que son potestades, principados y huestes. Recuerdan que nos habla de las huestes espirituales de maldad, porque todos son ángeles, todos son seres celestiales, pero la pregunta es, ¿todos los seres celestiales que fueron creados, pero no tienen muerte, no mueren, fueron creados, es decir, no tienen la eternidad porque fueron creados, es decir, no son eternos, es decir, el único eterno es nuestro Padre eterno, pero los ángeles fueron creados, pero no tienen muerte. En ese sentido hay una eternidad, no desde su creación, sino desde el punto de su fin, no tienen ese fin como el ser humano que muere, que duerme. Entonces, estos niveles y estas expresiones como potestades o principados o huestes las tenemos que considerar, mis amados hermanos, porque tenemos que saber si estamos refiriendo de ángeles en el sentido de ángeles celestiales santos, o estamos refiriéndonos en el sentido de ángeles, por supuesto, celestiales, pero revelados, lo que conocemos también como los ángeles caídos. Y allí vienen todas esas potestades y vienen esas huestes de maldad, que ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, en este proceso, el nombre de Malach, dice el texto bíblico, que aproximadamente se encuentra en 104 ocasiones en lo que conocemos como el Tanaj. Tiene el Tanaj 104 referencias a los Malach, a los ángeles. Moshe, por ejemplo, nunca consideró a los ángeles como ilusiones o figuras retóricas.
Moshe sabía de los ángeles, sabía de su presencia, entendía el discernimiento respecto de los ángeles, así es que no los consideraba como un asunto místico o como un asunto metafísico, si puedo usar esa palabra. ¿Por qué utilizo esta palabra tan fuerte en un tema como Torá? Porque lastimosamente hoy por hoy tenemos a tantas ciencias científicas, comillas, pseudociencias, hablando del aspecto de angeología, pero desde un punto de vista totalmente gnóstico, místico, totalmente contrario a lo que propiamente la palabra nos quiere llevar. Por eso, cuando enfrentamos un tema tan importante como esto, tenemos que enfrentarlo a la luz de la palabra, lo que escrito está, no a la luz de la mentalidad filosófica, ni siquiera desde un punto de vista teológico y con ciertas inclinaciones, es decir, a la luz de la palabra. Digo, ciertas inclinaciones, ¿en qué sentido? Que no podemos convertir a los ángeles en figuras místicas. Es el punto al que quiero realmente llegar. Por lo tanto, en los evangelios o en el evangelio con los 4 autores, recuerden que no tenemos 4 evangelios, tenemos un evangelio de Bereshit a Apocalipsis, un evangelio, pero en el Brit Hadacha tenemos 4 autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron dirigidos cada uno a una ubicación específica. Estos textos de los evangelios nos hacen referencia importantísima al contexto de la angeología, de los ángeles, y nos indican sus actividades propiamente. El libro de los Hechos, por ejemplo, contiene muchas referencias particularmente respecto de los ángeles. Y en las epístolas vemos que abundan también las enseñanzas acerca de los ángeles. Y en Apocalipsis, pues imagínense, se emplea la palabra ángel con mucha frecuencia, incluso a más de 65 oportunidades. Muy interesante. Esta existencia de los ángeles, entonces la podemos comprender definitivamente como seres espirituales creados por Adonai, por el Padre Eterno, y que tienen como característica un juicio moral y tienen como función y como actividad un desarrollo de servicio, de cumplimiento, de inteligencia, pero sin un cuerpo físico. Sin un cuerpo físico. Recuerden, ellos no han existido por la eternidad. Ellos fueron creados, son parte del proceso de la creación del Eterno. Y por supuesto, es interesante como la Biblia nos menciona que no son unos pocos o unos cuantos, fueron millares, dice la palabra que son millares de ángeles creados y cada uno tiene su propia identidad. Esto es muy interesante. Me llamó muchísimo la atención en un PDF que estoy leyendo muy extenso sobre el tema de angeología y que definitivamente se nos escapa el poderlo mencionar todo. Pero cuando habla de la creación de los ángeles, dice que fueron cada uno de ellos creados por Adonai con una función específicamente determinada. Nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Adonai y además hemos recibido una identidad. Una identidad, dice el libro de los Salmos y en el libro de Job, que tenemos una identidad. Ya hablé sobre eso, compartí una enseñanza sobre el tema de la identidad dactiloscópica, las impresiones digitales que nos dan una identidad morfológica, una identidad física. Pero tenemos una identidad también espiritual, que es nuestra identidad como pueblo de Israel. Entonces dice la palabra en el libro de los Salmos 148, acompáñenme por favor, porque esa identidad que hoy tenemos como pueblo de Israel, asimismo los ángeles tienen esta identidad que fue establecida por el Padre Eterno desde el mismo momento de su creación. Libro de los Salmos, Teilín 148 dice: Alabad a Adonai desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos los ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Qué precioso texto, léalo por favor nuevamente conmigo en el libro de Teilín, Salmos 148, versos 1 y 2. De paso, lea todo el Salmo 148, que es un tono, un cántico de exhortación a la creación para alabar a Adonai. Alabad a Adonai desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, millares de millares de millares. Entonces,
Hagamos una pequeña conclusión a un punto que quiero llegar. En principio, tenemos claridad absoluta de que este es un hecho verídico establecido por la palabra, bíblicamente comprobable respecto de los ángeles como estos seres espirituales. Colosenses capítulo 1, verso 16, que ya hemos leído en los textos anteriores, nos dice que todo, absolutamente todo fue creado por Él, en Él y para Él. Vamos a leerlo porque me parece muy interesante que lo recordemos. Libro de Colosenses capítulo 1, verso 16. Él es la imagen de Adonai, invisible, el primogénito de toda la creación, por supuesto, nuestro Mashiach. Verso 16, porque en él, en Mashiach, fueron creados todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Por favor, subraye la palabra principados. Quiero que la tengan muy presente porque necesitamos trabajar en este término. Sean potestades, necesitamos trabajar en este término. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Keilah. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oh, maravilloso. Entonces, la claridad que tenemos respecto al tema de angeología no es una fábula, no es una historia costumbrista o cultural, es una esencia bíblica, toraica, establecida a lo largo de todos los textos bíblicos. Por eso nos debemos detener en ellos y revisarlos con mucho detenimiento. ¿Acaso eso ya fue en otro tiempo y ya pasó? Pues creo que definitivamente no, y digo creo comillas, no es lo que yo creo, lo que yo piense, es lo que la palabra nos enseña, pero por testimonio, y repito, puedo compartir unos cuantos testimonios de lo que ha sido a lo largo de mi vida el caminar viendo directamente a favor mío por parte de mi Padre Eterno a los ángeles de Adonai sirviendo y librándome y ayudándome y escapando de muchas circunstancias adversas en las cuales el eterno hermano, el eterno amado Mashiach envió su mano, su ángel, como dice la palabra en el pueblo de Israel, tomó al pueblo de Israel y lo sacó con mano extendida, con brazo fuerte, con mano extendida de su condición de esclavitud. Y de igual manera, así ha sido con mi vida y probablemente con muchos de ustedes. Estoy ya recibiendo muchos de sus textos, de sus testimonios y de sus audios. Espero poderlos compartir también aquí durante el tiempo de Torah al instante. Número 1, es un hecho. Número 2, el tiempo. Sabemos que antes de la creación, de toda la creación, los ángeles como tal ya estaban presentes. Veamos este texto que me parece muy importante que lo consideremos y fundamental para que lo consideren en su estudio. Por favor, tome nota. Vamos a ir al libro de Job en el capítulo 38. Acompáñenme, por favor. Libro de Job en el capítulo 38 y veamos los versos 6 y 7. Este libro de Job en el capítulo 38 me parece que es importante leerlo en su contexto. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 7 o un poco más para comprender este punto tan importante. Dice, entonces respondió Adonai a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que el orden cronológico, si lo pudiésemos decir así, de los textos bíblicos corresponde, el libro de Job es el libro más antiguo de toda la Biblia? Nosotros empezamos a leer en Bereshit, en el principio, pero el libro más antiguo de todo el contexto bíblico verídicamente es el libro de Job. Es decir, que allí vamos a encontrar misterios tan importantes que aún antes de Bereshit ya estaban aquí escritos en el libro de Job. Verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel? La línea ecuatorial. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Mashiach, nuestra piedra angular. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Adonai. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Vaya al verso 20, por ejemplo, tan maravilloso. No lo vamos a leer todo el texto, pero ve al verso 20. Para que las llaves y sus límites y entienda las sendas de tu casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Número 1 es un hecho. Número 2, hay un tiempo establecido en el que ya había creación de los ángeles. Número 3, hay un distintivo especial y es que estos seres celestiales, espirituales, son seres creados, como lo vimos en Colosenses, y dice la palabra que son superiores a los hombres, pero que no pueden y no reciben adoración como tal. Número 3, fueron creados en santidad. Libro de Judas, capítulo 6, léalo en casa, por favor. Fueron creados en santidad. Así es que la Biblia nos establece el momento exacto de su creación y la creación de los ángeles es un hecho realmente establecido. Repito, Libro de los Salmos, capítulo 148, léalo por favor en el verso 2 al 5. Al igual que en el libro de Juan, capítulo 1, verso 3. Los ángeles existen y son reales. ¿Por qué? Porque Adonai los creó. Y el amado Hijo de Adonai creó todos los ángeles, dice el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 16 y verso 17, como ya lo habíamos mencionado. Ahora, los ángeles fueron creados directa e individualmente por Adonai. Veamos este texto, por favor, acompáñame al libro de Mateo. Mateo capítulo 22. Vean qué interesante esta apreciación. Repito, estoy tomándome el tiempo de algunas lecturas bíblicas porque cuando hablamos de angeología hay muchos comentarios, hay muchos estudios por allí en internet que, repito, no tienen fundamento bíblico, son más bien conceptos místicos y otras cosas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado respecto a ese tipo de estudios. Mi propósito en Torah al Instante, como Israel Casa Integral, es enseñar lo que escrito está, conforme a lo que la palabra nos indica, para no estar divagando en opiniones o entrando eventualmente a conceptos más bien totalmente antibíblicos, fuera del sentido. Mateo capítulo 22, versos 28, del capítulo del verso 28 en adelante, leámoslo, dice la palabra. Parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y se acercó al primero y le dijo, Hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiéndole él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos. El primero, Yeshua les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Adonai. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después de creerle. Los ángeles son seres en los que nosotros tenemos la creencia de que existen y Adonai los creó para una función establecida. Muchos de nosotros los hemos visto, los hemos vivido, los hemos experimentado, pero no les hemos reconocido. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, desde la creación, vemos que allí también se menciona la presencia de los ángeles. Y aún dice que los querubines posteriormente fueron colocados a la puerta del huerto para evitar que posteriormente ingresara la creación que se había dado. Ahora, los ángeles como tal tienen entendimiento y esto es importante que lo leamos. Primer libro de Pedro, acompáñeme por favor al primer libro de Pedro en el capítulo 1 y en el verso 12. Primer libro de Pedro en el capítulo 1 y en el verso 12 dice la palabra. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos tienen entonces entendimiento. En el libro de Judas nos habla de que ellos también tienen voluntad, y en el libro de Lucas, en el capítulo 15, en el verso 10, nos dice que los ángeles también tienen emociones. Vamos a leer ese texto para corroborar lo que estamos compartiendo. Libro de Lucas, acompáñenme por favor, en el capítulo 15, Lucas capítulo 15, y veámoslo en el verso 10. Lucas capítulo 15, verso 10 dice la palabra. Voy a leerle un contexto desde el verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Adonai por un pecador que se arrepiente. Maravilloso. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Adonai por un pecador que se arrepiente. Entonces, hemos visto que los ángeles son seres creados por Adonai. Antes de toda la creación están con Él. Son seres espirituales, tienen juicio, tienen moralidad, alto nivel de inteligencia, pero no tienen un cuerpo físico, como lo tenemos, por supuesto, nosotros los humanos. Hechos de nada por el poder extraordinario de Adonai. Libro de Judas. Por favor, lean todo el libro de Judas, porque el libro de Judas nos habla tremendamente sobre los ángeles. Fueron creados buenos y fueron creados santos, y entonces concluimos que son millares de millares de millares, que conocemos entonces como el ejército de Adonai. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 6. Estos ángeles tienen una responsabilidad moral y son siervos de Adonai. En la esfera moral, son capaces de adorar inteligentemente a Adonai. Salmo 148:2, que ya lo leíamos, son criaturas que no aceptan adoración. Por favor, escriba en sus notas este punto tan importante. Los ángeles no esperan adoración. Y cuando hablé hace un momento respecto al tema de misticismo, hago referencia a esto. Tenemos a personas, no sé cómo llamarlo, organizaciones, grupos. La palabra correcta es sectas, enseñando la adoración a los ángeles y reclamando de los ángeles sus favores y haciendo de la angelología, comillas, un asunto totalmente fuera del propósito de la palabra. Veamos entonces el libro de Apocalipsis en el capítulo 19. Acompáñenme, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, y veamos el verso 10. Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, leámoslo desde el verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Adonai. Verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, aquí habla Juan, el apóstol Juan, está hablando de este texto y dice que se postró a los pies de los ángeles, y él me dijo: mira, no lo hagas, no soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Adonai, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Qué maravilloso este texto. Por favor, van conmigo. Estamos estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra y entendiendo que los ángeles, según el texto de Apocalipsis 19:10, con toda claridad nos dice que el apóstol Juan se postró a los pies del ángel y él le dijo: por favor, no lo hagas, no me adores, porque el único digno de adoración es nuestro amado Mashiach. Y aquí mismo en Apocalipsis veamos el capítulo 22 y tomemos los versos 8 y 9. El apóstol Juan continúa en el texto de Apocalipsis diciendo: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído
y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Lo puedo repetir, verso 9. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Adonai. Amén. Adora a Adonai. No adoramos ángeles, ni principados, ni potestades, ni huestes, ni serafines, ni querubines, ni templos, ni... Ya, veremos toda la clasificación un poco más adelante. Maravilloso. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Tenía que hacer pausa un poco antes, pero está bien. Es tan emocionante y tan maravilloso el tema. Ya continuamos en unos segundos. ¿Sabías que hoy es un día para aprender más de lo que Adonai nos quiere hablar por medio de su parashá? ¿Cómo lo puedo hacer? No te desconectes. Toma nota de la enseñanza, lee las citas bíblicas y aplica la enseñanza a tu vida hoy. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo, vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Maravilloso, por favor, conéctense, escríbanos, entre por WhatsApp, por correo electrónico. Estamos atentos a recibirles, conocerles, saludarles y compartir con ustedes. Vemos entonces que el texto bíblico nos habla respecto de los ángeles como seres espirituales. Libro de Hebreos capítulo 1, verso 14. Dice la palabra, voy a tomarlo en el verso 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntese a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 14, verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos estos ángeles servidores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir,
que tenemos a estos servidores, mensajeros, seres espirituales al servicio de todos, a cada uno de nosotros, herederos de la salvación. ¿Puede por favor decir un amén? Amén. Es decir, que estos ángeles, estos seres espirituales no están limitados por una condición natural o por una condición física de ninguna manera. Ellos aparecen y desaparecen, tienen la capacidad de asumir incluso una forma humana, con el propósito de que su presencia se cumpla en favor de cada uno de nosotros. El libro de Mateo capítulo 28, vamos a Mateo capítulo 28, verso 3, nos dice respecto de este texto algo importante. Tienen la capacidad de aparecer y desaparecer. Vaya que si lo puedo decir, de qué manera los he visto aparecer y los he visto desaparecer así, evaporarse frente a mis ojos. No sé, usted dirá, pastor, pero ¿cómo le pasan tantas cosas? Han pasado muchas cosas a lo largo de nuestra vida, de todos nosotros, pero que muchas veces no las hemos querido ver o las vimos y nunca las entendimos. Y ahora, a la luz de la palabra, las podemos entender con discernimiento. Mateo capítulo 28, verso 3. Mateo 28, 3 dice esta palabra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Hubo un gran terremoto porque un ángel de Adonai descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron muertos. Maravilloso. Apocalipsis, veamos Apocalipsis capítulo 15, verso 6. Observe. Como un trueno, como un relámpago aparecieron. Es decir, que ellos tienen una forma espiritual y la forma que ellos tienen que tomar es la forma que tienen que tomar. Si requieren un cuerpo humano, seguramente lo podrán tomar. Es lo que el texto que acabamos de leer así nos indica. Libro de Apocalipsis capítulo 15. Y veamos el verso 6. Dice la palabra. Vamos a leerlo en el verso 5. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo. Voy a colocarlo en la palabra hebrea mejor. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del Mishkan del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno era de los 4 seres vivientes, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Adonai, que vive por los siglos de los siglos. Maravilloso, es decir, que tienen la capacidad, repito, de tomar, de aparecer, de tomar forma según la circunstancia, de aparecer y desaparecer. Permítame en este momento, hablando de testimonios, hacer un pequeño paréntesis a uno de estos tantos testimonios que podría mencionar. Este es muy especial. No puedo entrar en muchos detalles porque es una historia inmensa, así es que procuraré resumirlo de la mejor manera. En una circunstancia propia de mi labor en mi país, en un área, en una dependencia del Estado, del gobierno, en aspectos de seguridad, salí un día normal de trabajo a tomar mi hora de almuerzo, la hora de lunch. Y justo a esa hora me crucé en el camino, en un día, mediodía, a 2 hombres, partes de la entidad para la que yo trabajaba, 2 detectives, para ponerlo más claro, que estaban lastimosamente en una condición de embriaguez, en pleno mediodía. Uno de ellos, que conocía muy poco tiempo antes, lo conocí porque su querida mamá había fallecido hacía unos pocos días y yo había tenido que ser parte del proceso del levantamiento del cadáver de esta señora. Cuando me enteré que se trataba de la mamá de un hombre de la entidad, un detective, pues quise ayudar al máximo posible para que toda la diligencia del proceso del levantamiento, la parte técnica, se cumpliera de la mejor manera y lo más pronto posible, de tal manera que la familia pudiese pasar todo este proceso, etcétera, de una manera muy rápida. Pero nunca conocí específicamente esta mujer o esta señora de quién era su hijo. Ese día lo encontré.
Yo no lo conocía, pero él se acercó a mí y en su tono de ebriedad me dijo, tú fuiste la persona que ayudó en el momento en que mi madre falleció y estoy agradecido contigo y quiero que te reúnas conmigo, vamos a comer y quiero que nos tomemos un trago. Yo le decía, lo siento mucho, perdóname, pero yo estoy en un horario de trabajo, yo no puedo estar a esta pleno mediodía tomando y vamos, acompáñame, por favor, solo tómate un trago, las cosas del borracho. Una situación un poco tensa se presentó allí. La cosa es que yo le dije, bueno, yo normalmente almuerzo en este lugar, si usted quiere acompañarme al almuerzo, pues yo voy a almorzar. Me acompañaron estos dos hombres, a la otra persona yo no le conocía. Estando a la hora de almuerzo, estos hombres seguían bebiendo, seguían embriagándose y empezaron en una actitud ya fuera de lugar, fuera de tono, fuera de mal comportamiento por demás. Una situación tensa la que yo estaba viviendo allí. La cosa es que ellos me estaban forzando los dos a que yo debía consumir licor con ellos. Yo les decía, lo siento, yo estoy en una hora de servicio de mi trabajo, yo no puedo hacer esto. Entonces estos dos hombres, los dos a la vez, tomaron sus armas y las colocaron sobre la mesa y prácticamente me amenazaron con sus armas que yo debía tomar con ellos. Ese momento ya estaba tan tenso que las personas alrededor pues empezaron como a retirarse del lugar, la situación se estaba poniendo muy difícil, pero repentinamente, recuerden que lo he dicho ayer y lo voy a repetir hoy, de repente, alguien se acercó a mi espalda, tocó mi hombro, una persona que yo no veo a esa persona, pero me toca a mi espalda, a mi hombro, y me dice a mi oído, me dice, acercándose al oído, ¿usted es Roberto Alfaro? Y yo sin ver a esa persona le dije, sí, yo soy. ¿En qué le puedo servir? Y me dice, ¿puede salir un momento? Necesito hablar con usted. Es algo importante, por favor, ¿puede salir un momento? Fue la ocasión y fue la oportunidad que yo vi para salir de este problema, de este mal momento con estas personas. Así es que me dirijo a estos dos hombres y les digo, vean muchachos, esta persona necesita hablar conmigo. Por favor, permítame un momento, voy a hablar con él, ya regreso. No se preocupen, ya regreso. Denme un momento. Y los dos hombres accedieron. Es decir, entiendo que estas dos personas que estaban frente a mí vieron a la persona que habló a mi oído. En ese momento, yo me levanto de la mesa, camino frente a la persona que va delante mío. Está a una distancia de 1 metro de diferencia. Yo voy a la par de esa persona. Y en el momento en que salimos justo pasando el umbral de la puerta, esa persona que está justo frente a mis ojos, así como se los estoy narrando en este momento, esa persona simple y llanamente se evaporó en el aire. Se evaporó, desapareció. Este es un momento impresionante en el que yo estoy en un shock tremendo por lo que está pasando y en ese mismo momento que esta escena se sucede, estos hombres que están a espalda mía se dispararon entre ellos y se ocasionó una terrible tragedia. Yo recuerdo que en medio de esa situación y se sucedieron varios disparos, fue una situación lamentable. No vienen caso los detalles, pero yo recuerdo que en esa historia yo me lancé hacia el piso y me coloqué debajo de un vehículo que estaba allí parqueado, me protegí abajo de ese vehículo y de pronto la algarabía, la gente, el bullicio, la gente va, la gente viene, pero yo no podía salir de ese lugar porque estaba en shock con lo que había visto. Alguien tocó a mi hombro, me dio con nombre propio la dirección para salir de ese lugar y justo en el momento en que yo paso ese umbral de la puerta, en ese momento esta persona, este ser sobrenatural, este ser espiritual desaparece, físicamente desaparece de mis ojos, se evapora frente a mí. Estas cosas hoy creo que las puedo compartir con ustedes, hermanos, porque estoy hablando de un tema maravillosamente importante, un tema que solo en el espíritu lo podemos entender. No lo podemos entender ni en el entendimiento, ni en la lógica, ni en el intelecto, ni mucho menos en la carnalidad del hombre natural, porque si no es en un contexto espiritual, esto no lo podríamos entender. Estoy tratando un tema de ángeles y creo que debo compartirlo, es mi responsabilidad hacerlo. Finalmente escuchaba a las personas que cruzaban por allí, corrían y había algarabía y muchos decían, parece que uno de los muertos es Roberto Alfaro, porque él estaba justo ahí en esa silla, él estaba justo allí. Yo pasé, hermano, por lo menos más de 30 minutos debajo de este vehículo,
sin entender lo que estaba sucediendo o lo que hubiese pasado en el interior de ese restaurante. Escuchaba los comentarios de las gentes, lo que ellos mencionaban, y me daban por muerto, de hecho. Cuando como que logré calmarme y tranquilizarme sin entender lo que había pasado, finalmente salí, decidí ir hacia mi oficina. Cuando llegué a mi oficina, todos mis compañeros estaban traumatizados porque la noticia que había es que probablemente yo era una de las víctimas que había quedado en este lugar. Pero allí estaba. Ahora me pregunto, ¿quién fue ese ser? ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue ese hombre? Era un hombre. Ayer hablamos de la masculinidad de los ángeles. Recuerden que los ángeles no nos ha hablado de femenino, siempre nos habla de la masculinidad de los hombres, de los ángeles. Esto lo puedo compartir hoy, mis amados hermanos, porque en este texto que estamos leyendo vemos que estos seres espirituales tienen la capacidad absoluta para tomar la forma que tengan que tomar y hacer y cumplir el servicio para el cual ellos han sido determinados. Entonces no podemos volver a menos, no los podemos ver físicamente a menos que Adonai nos dé la capacidad de hacerlo y a menos que ellos en su moralidad y en su inteligencia consideren necesario que esto deba suceder. Recuerden, mi experiencia fue tal cual como la estoy mencionando. Apareció, tocó a mi hombro físicamente, habló a mi oído e inmediatamente, una vez voy frente a él, desaparece físicamente, desaparece de mis ojos. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar esto? Hoy lo estoy tratando de entender todavía a la luz de la palabra. Veamos el libro de Números, por favor, en el capítulo 22. Libro de Números en el capítulo 22 y en el verso 31. Números capítulo 22, verso 31. Entonces Adonai abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová, el ángel de Adonai, que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Leamos un poco más de esta historia, porque aunque sé que todos la conocemos, es interesantísimo mencionarla. El ángel y el asna de Balaán. Voy a leerlo unos cuantos textos un poco más atrás. Estoy en el libro de Números en el capítulo 22. Vamos a leerlo en el verso 23. Dice, verso 22, y la ira de Adonai se encendió porque él iba, y el ángel de Adonai se puso en el camino por adversario. El ángel de Adonai se puso en el camino por adversario, es decir, el ángel de Adonai te dice, no camines por aquí, esta no es tu ruta, no es ni tu hora, ni tu tiempo, ni tu lugar. Y el ángel de Adonai se presenta como un adversario, no como un adversario en el sentido del adversario, sino como un adversario en el sentido de que te está diciendo, stop, no camines en esa dirección. Iba pues él montado sobre su asna con dos criados suyos, y el asna vio al ángel de Adonai, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Adonai se puso en una senda de viñas que tenía pared al lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Adonai, se pegó a la pared y apretó contra la pared en la pierna de Balaán, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Adonai pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Adonai se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo, con una vara. Entonces Adonai abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán, ¿qué te he hecho que me has azotado 3 veces? Maravillosa historia. Y Balaán respondió al asna. En medio de todo lo que está pasando, el asna tiene un mayor discernimiento espiritual y puede ver al ángel de Adonai. Pero no solamente esto, sino que además de que
el animal, puede ver al ángel de Adonai. Aparte de esto, le habla al profeta Balaam, y aparte de que le habla, peor aún en la historia, el mismo profeta le contesta. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a ser así contigo. Y él respondió: no. Entonces Adonai abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Adonai, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Adonai le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Oh, maravilloso, hermanos. Qué texto tan precioso. Estamos hablando de la función de los ángeles, y aquí particularmente sobre el ángel de Adonai. No lo voy a tocar hoy mismo, pero téngalo por favor en sus notas. Espero hacerlo mañana. Hablaremos del ángel de Adonai, hablaremos del ángel de la muerte, hablaremos sobre estos aspectos que son supremamente importantes. Ya mencioné, entre otras cosas, que la presencia de los ángeles nos habla de una presencia en su mayoría masculina. No nos menciona que haya un contexto de ángeles femeninos. Veamos el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 18 y en el verso 2. Génesis capítulo 18, leámoslo del verso 1, dice: después le apareció Adonai en el encinar de Manred, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, recostados debajo del árbol. Traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, preparó el becerro. Usted conoce toda esta historia, léala en el capítulo 18, pero a donde quiero llegar es que se presenta el ángel de Adonai, y se presenta con los malá, con los ángeles, que van en camino. Recuerden, viene el tiempo de Sodoma y Gomorra, y los 3 varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y dijo Adonai: ¿encubriré yo lo que estoy haciendo? Y viene esta historia tan interesante, porque los ángeles se despiden de la presencia de Adonai, se despiden de la presencia de Abraham, y van en camino justamente ¿hacia dónde? Hacia Sodoma, donde en la puerta de la ciudad los recibe ¿quién? Los recibe Lot, que los ve, que los recibe, que habla con ellos. Capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos. Maravilloso. Vemos entonces que nos habla de los ángeles en un sentido totalmente masculino. Hay un texto en el libro de Marcos, quiero corroborarlo con el Brit Hadasha, en estas lecturas que estamos haciendo. Yo procuro darle las lecturas a ustedes para que las hagan en casa, pero algunas considero que es fundamental que las tomemos acá, por aquello de que usted no la haga en casa y el tema quede inconcluso. Pero no podemos avanzar cuando hacemos todas las lecturas. Marcos capítulo 16, verso 5. Léalo conmigo, por favor. Marcos capítulo 16, verso 5 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Yeshua, el Mashiach, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí les veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni le decían a nadie, porque tenían mucho miedo. Entonces siempre nos habla, repito, de los ángeles en el contexto masculino. Muy bien.
En este orden de ideas, mis amados hermanos, también recordemos que no nos dice que los ángeles tengan género, o masculino o femenino. Entonces, no tienen el poder de reproducirse según su especie, no se propagan. Mateo capítulo 22, verso 30, léalo por favor. Marcos capítulo 12, verso 25 y Lucas capítulo 20, verso 34 nos hace referencia a este aspecto en cuanto a ser ángeles asexuados, es decir, que no tienen género, para decirlo de esta manera. Son inmortales, no están sujetos a la muerte. Lucas capítulo 20, verso 36, leámoslo. Leámoslo, por favor. Vamos a Lucas. Libro de Lucas, en el capítulo 20 y en el verso 36. Estoy seguro que todos estos textos los hemos leído en algún momento y ahora probablemente apenas estemos comprendiendo ciertos detalles. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Adonai al ser hijos de la resurrección. Ya no pueden morir porque son hijos de Adonai como los ángeles, ya no pueden morir. Tienen gran poder, segundo libro de Pedro, capítulo 2, en el verso 11. Maravilloso. Existe, por supuesto, ya lo mencioné también, un gran número de ellos, y se les llama santos. Capítulo 25 del libro de Mateo, verso 31. Veámoslo también. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, verso 31, dice la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo son llamados entonces a todos estos ángeles? Son llamados santos, son llamados también escogidos e hijos de Adonai. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, verso 21, léalo por favor. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, verso 21, son llamados escogidos, y en el libro de Job, capítulo 1, verso 16, son llamados hijos de Adonai, y en el libro de Mateo capítulo 18 verso 10 se dice que están en el cielo. Maravilloso, que están en el cielo. Ahora, en este proceso, hermanos, que vamos desarrollando, podemos empezar a tomar algunas conclusiones. En primer lugar, que todos ellos tienen una primera línea, una primera autoridad, que es el cielo. Son clasificados de acuerdo a ciertos rangos de actividad. Por lo tanto, existen las diferencias de poder, existen las diferencias de autoridad. Algunos tienen una autoridad para algunas cosas y otros tienen autoridad para otras actividades. Primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 22. Romanos, capítulo 8, verso 38. Veamos este texto. Romanos capítulo 8, verso 38, maravilloso ese texto, léalo conmigo, dice así, Romanos capítulo 8, verso 38 dice, por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de nuestro amado Adón, que es Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim. Amén. Entonces, ellos tienen cada uno, repito, una función particular. Hay ángeles que son seres ardientes, hay ángeles que son seres abrasadores, hay ángeles que son seres nobles. Dice el libro de Isaías, capítulo 1, capítulo 6, versos 1 al 6, léalo por favor. El título habla de la adoración sin cesar, de su ministerio, de purificación, de su humildad, y constituyen una jerarquía más elevada con respecto a los ángeles. Se caracterizan por amor ardiente hacia Adonai. La tarea que ellos tienen, estoy refiriéndome aquí a los serafines. Veamos Isaías, vamos al libro de Isaías para comprender ahora esta clasificación que vamos a mencionar. Ayer la mencioné, pero hoy quiero profundizar un poquito más en ella ya para nuestro tiempo final. Libro de Isaías en el capítulo 61, es maravilloso texto, en el capítulo 61, en el capítulo 6, Isaías capítulo 6, vaya conmigo por favor. Isaías capítulo 6 y en el verso 1 al verso 6, dice la palabra, en el año que murió el rey Usías, vi yo a Adonai sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Maravilloso. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Kadosh, 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 Adonai de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y a los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Adonai de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomándolo del altar con unas tenazas. Entonces, los serafines aquí nos habla de su labor y su importancia, ardientes, abrasadores, nobles. Y este es un título que les da un nivel alto de adoración, es un nivel alto de purificación, de humildad, y constituye, repito, una posición mucho más elevada que el ángel, vamos a decir, el ángel común, corriente, vamos a decirlo así. Es decir, la característica de estos serafines en particular es un amor ardiente de fidelidad, de responsabilidad con Adonai. Y la labor, la tarea que ellos tienen como tal es alabar el nombre de Adonai, el carácter de Adonai en el cielo. Esa es su tarea. Adoración, adoración, adoración. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Están por encima del trono de Adonai. Maravilloso, mis amados hermanos. Vamos a dejarlo hasta este punto porque se nos ha cumplido el tiempo. Tenemos mucho, por favor, que tratar. Espero que usted esté tomando atenta nota. No se quede con lo que estamos mencionando solamente hoy. Por favor, escudriñe. Gracias a los hermanos que me están enviando sus textos o sus audios de las experiencias que hayan podido tener alguna vez con una presencia celestial, con un ángel, que en un momento en el que probablemente pasaste por una situación tan crítica, allí estuvo la mano de Adonai a tu favor. Mañana continuaremos, hablaremos acerca de querubines, serafines, querubines, miraremos estas categorías y me es importante para mañana que hablemos del ángel de Adonai, del ángel de la muerte. Recuerdan ustedes en Passover, el ángel de la muerte, porque necesitamos tener claridad respecto a estos textos. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Por favor, no olvides contactarte con nosotros y estaremos continuando con el tema en el día de mañana. Shalom, mis amados, bendiciones. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.